No quiere volver al kirchnerismo, decía Santilli. López Murphy, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Agustina Girón y todo el equipo, los saludamos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué se define este domingo? No, es una elección parlamentaria. Lo que va a ocurrir es que la gente va a votar lo que más le parece o lo que más la representa. Yo creo que ha sido un inmenso error la propaganda de los K y del gobierno de buscar polarizar, porque buscan desnaturalizar la verdadera composición del electorado y lo que es sano que esté en el Congreso, o sea, forzar y hacer artificial una polarización en una elección donde no está en juego el Poder Ejecutivo, donde es natural que se vote por el menos malo, creo yo que no le hace bien a las instituciones. Pero bueno, nuestra obligación es contrarrestar esa propaganda y ofrecer, digamos, alternativas más sanas, mejor calibradas, con listas mejor integradas. Creo que ese esfuerzo lo hemos hecho con mucha dignidad y con mucha hidalguía. Hoy se habla de oposición con muchos calificativos, oposición dialoguista, constructiva, oposición golpista se ha llegado a decir. ¿Cómo se imagina usted en el Congreso? ¿Con qué rol? ¿Y qué podría aportar? Haciendo lo que hemos hecho estos últimos 4 años, pero yo acompañado por un bloque más nutrido, que básicamente es lo que hacen los parlamentarios en el mundo. Ante propuestas razonables tratan de mejorarlas y llevarlas adelante, se oponen a lo que no entienden positivo para la ciudadanía, tienen una actitud muy firme en los temas institucionales, o sea, en lo que hace a respetar la libertad de prensa, la división de poderes, el federalismo. Y por supuesto, nosotros tenemos un mandato muy, muy fuerte de lucha por la integridad y contra el crimen organizado y la corrupción, que tienen un maridaje, y ese maridaje es el que tenemos que romper. ¿Escuchó a Patricia Bullrich? Le comparto la última definición de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, posible senadora después del domingo. Escúchela, López Murphy, con todos nosotros. Es el audio número 11. Bueno, lo que está en juego es si avanzamos con los cambios o retrocedemos a un país que en el 2023 estuvo realmente al borde de una crisis inflacionaria. Hasta marzo teníamos una situación en la que veníamos con todo el plan clarito, ¿no? Es decir, en marzo comenzábamos un crecimiento importante y para esta época hubiéramos estado una situación de sentimiento de bienestar, porque la gente que tiene el negocio vende, porque los salarios aumentan un poco. El Congreso terminó siendo una bomba atómica contra el gobierno y hoy hay una situación de amesetamiento de la economía. Del amesetamiento puedes salir para atrás o te vas a una situación... El Congreso terminó siendo una bomba atómica para el gobierno. ¿Coincide? No, eso no es verdad, y si usted puntea con cuidado, no hubo ninguna norma significativa en términos de desequilibrio presupuestario que afectara la finanza del Estado. Lo que a lo mejor hubo fue derrotas simbólicas, que no son menores, pero fueron derrotas simbólicas sobre una estructura de estrategia política que no tenía destino, que era ver si podían tener los votos suficientes para frenar los vetos, para sostener los vetos. Eso no es una forma de gobernar. Acá hay que acostumbrarse a construir mayorías. Ahora, es verdad que la economía, con sus limitaciones y con su fragilidad externa, hasta el primer trimestre de este año marchaba a un ritmo de fuerte recuperación. ¿Qué fue lo que la afectó decisivamente para mí? Bueno, fueron la sucesión de episodios de corrupción que comprometieron el apoyo al gobierno. Acuérdese el episodio de Libra, después el episodio de los audios,
en el medio una cantidad de sospechas muy grandes sobre el fracaso de la licitación de la hidrovía. Bueno, y finalmente los episodios de 2 diputados de la fuerza oficialista vinculados a expresiones del crimen organizado. Todo eso le hizo un daño inmenso Ahora, al oficialismo, más allá... Pues Murphy, pero es muy difícil gobernar este país. No sé si usted coincide, y usted que fue ministro de un gobierno que se tuvo que ir antes, lamentablemente, porque de enfrente tenía el peronismo, como fue el gobierno de la Rúa, y que también estuvo cerca de Macri. La vara con la corrupción es distinta, ¿no? Porque cuando gobierna el kirchnerismo, la verdad que no afecta a la verdad economía. Eso, pero digo, más que bueno sospechas, hubo hechos concretos de corrupción y la verdad que los tipos no se ponen colorados. Pero está condenada. Tenemos una presidenta, una política presa, o sea, en las definiciones de uno de los jueces. Sí, que hasta hace 2 minutos fue vicepresidenta de la Argentina también, ¿eh? Por eso, pero mire, parte de las exigencias sobre el gobierno provienen de las fallas del gobierno anterior, es decir, las náuseas con la corrupción han puesto una vara muy alta, y lo que se esperaba del gobierno era una actitud muy severa en ese tema. No lo estoy comparando, no sería comparable los episodios de los bolsos, los episodios terribles en Otesur y los Sauces, los episodios de la ruta del dinero K, los episodios de vialidad fueron brutales, pero ese no es el punto. Mi punto es, había en la conciencia colectiva una demanda por este tema muy, muy exigente. Eso no se cumplió y eso fue generando un clima negativo. Sobre eso, los problemas económicos de un mal diseño, de no comprar dólares, generaron otro problema. Y yo diría, la suma de ambas cosas fueron creando el fantasma de una elección no favorable. Y bueno, ahí tiene el cóctel de lo que ocurrió. Pero usted que en su momento sufrió en la calle protestas, críticas por el recorte en las arcas públicas, sí, ¿no? En su momento, ¿no? En otro contexto, otros tiempos. No fue el problema fue en aquella oportunidad la fractura de la coalición de gobierno. Acuérdese que el presidente de la Rúa tenía mayoría propia en diputados y logró pasar leyes muy difíciles. El problema fue que la fractura de su coalición de gobierno, acuérdese con la renuncia del vicepresidente, generó un clima de ingobernabilidad, y ese clima de ingobernabilidad alcanzó el paroxismo cuando después recibí un apoyo muy contundente del conjunto de los países desarrollados allá en noviembre del año 2000. En marzo habíamos violado las metas del primer trimestre. Bueno, en ese sentido, pero volviendo acá a la actualidad, lo que dijo el presidente Javier Milei ayer mismo es que necesita cambiar la composición del Congreso porque se volvió una máquina de impedir, ¿no? Similar a lo que dijo Patricia Bullrich, pero él pone estas palabras, máquina de impedir. Lo cierto es que incluso haciendo una gran elección, el gobierno igual va a necesitar de alianzas. La pregunta es... Absolutamente. ¿Cómo está hoy? Pero quiero terminar esto. No. ¿Cómo está hoy la política argentina? ¿Está usted hoy dispuesto, y lo ve el gobierno dispuesto también a generar estos consensos necesarios para la segunda etapa de gobierno? A ver, la ley base fue votada por 146 diputados. Hubo en algún momento de la gestión del gobierno una mayoría muy sólida detrás de ellos. La pregunta que uno se tiene que hacer es qué ocurrió para ir dilapidando esa inmensa coalición que habían construido. Lo segundo, va a haber la mayor disposición de todos nosotros
para consolidar y ayudar a hacer las reformas que el país necesita imprescindiblemente en materia laboral, previsional, impositiva, federal, regulatoria. En todo eso, no a mí, a cualquiera le conviene que este gobierno haga las cosas que hay que hacer y no las postergue una vez más. Así que para eso va a haber la mayor cooperación. Le hago una pregunta final y cortita. Muchos se preguntan, si son los dos liberales, ¿por qué no está con Milei? No, bueno, a ver, él no se ha declarado liberal. Vamos a poner las cosas en su lugar. Los liberales creemos... No me diga que es de izquierda Milei ahora. No, por favor, no voy a decir eso. Sí es anarcocapitalista, él mismo lo dice. Él no es un liberal clásico en el sentido que lo es Alberdi, o Juan María Gutiérrez, o yo mismo, o Alemo. Al final los liberales tienen más interna que la izquierda. No, póngalo en sus términos correctos. Él cree en la desaparición del Estado como creen los marxistas. Yo no creo en eso nunca, o sea, yo creo que usted necesita el Estado imprescindiblemente para que haya monopolio de la fuerza, para que haya transacciones pacíficas y voluntarias. No veo otra manera de organizar una sociedad que no sea de esa forma. Igual hasta ahora el Estado no desapareció. Seguís teniendo educación pública, tenés seguridad pública, tenés Banco Central. Usted me pregunta sobre cómo pensamos que hay que organizar el país, y mi norte no es el norte que el presidente anuncia. Ahora, eso no impide que podamos cooperar en las cosas esenciales, y es verdad que en la práctica de gobierno, algunas de las cosas que decían, que a mí me parecían muy equivocadas, han tenido que ir más cerca de posiciones como las que yo he sostenido, pero eso es la vida a veces enseña que hay utopías que no son viables. Ricardo López Murphy, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un gusto. López Murphy, candidato a diputado nacional por Potencia en la ciudad de Buenos Aires. Dale, ya venimos.